Soy David Muñoz Díaz, soy caminante del camino rojo, aprendiz de la vida. Había algo más que le hacía falta a la gente. Había temas espirituales que nos enferman, pero primero debe de ser escalonado. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu energía y cuida tus finanzas. Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero mandar un fuerte abrazo. Mi nombre es David Muñoz Díaz. Soy el fundador de un estilo de vida que se llama Mashali. Hoy en día estamos ubicados aquí en Pachuca, pero quiero aprovechar este momento de estar con ustedes para platicarles por qué ya hemos llegado a este momento. Creo muchas personas me han dicho, oye David, deberías de hablar un poco de tu vida porque es muy interesante. Yo nací, al día de hoy tengo 55 años, tuve la oportunidad de nacer en la Ciudad de México, lo que antes era la Ciudad de México, que hoy es CDMX, y a un año me fui a vivir al estado. Ahí yo fui más que nada, soy mexiquense, ¿no? Soy mexiquense, fui muy feliz, empecé a crecer, empecé a ir a la escuela, y yo detectaba desde niño, yo no sabía de niño, y te voy a usar una palabra que yo era una persona que tenía tendencias de niño índigo. Índigo, no mendigo, índigo. ¿Qué es la situación de esto? ¿Por qué te platico de esto? Porque a través de mi proceso, cuando yo fui a las escuelas normalmente, como cualquier ser humano, yo sentía algo diferente, que yo tenía un camino diferente ante la vida. ¿Estamos de acuerdo? Y eso yo lo vine a descubrir cuando cumplí 30 años. O sea, no fue rápido descubrirlo, pero yo iba a la escuela, había cosas que hacían normalmente todos. Y yo decía, bueno, es que esto, ¿por qué todos lo tenemos que hacer igual? ¿Sí? A mí me llamaba mucho la humanidad, me llamaba mucho, pues, hacer cosas diferentes que dejaran un impacto dentro del mundo, pero yo no me hallaba, pues, en el sistema educacional que ya está evolucionando hoy en día, se están detectando esas cosas, pero pues en mi época, pues era una época que haces esto porque lo tienes que hacer. Entonces yo me empecé a ser rebelde cuando entro yo a la secundaria, me empiezo a ser un poco rebelde porque yo no entendía la vida. El menor de 7 hermanos, o sea, mis padres somos 7 hijos, y yo soy el menor de 7 hermanos, pues yo ya crecí un poquito como la hierba, ¿no? O sea, ya me dejaban que hiciera lo que quisiera. Increíblemente yo a los 11 años de edad, 10, 11 años, ya traía una motito, una famosa moto Mini 100 de la Carabela, que era una marca, creo que era mexicana, la Carabela, en aquellos ayeres, y ni el pelo me veía, ¿no? Yo andaba queriendo encontrarme, pero no sabía cómo encontrarme. Yo sentía raro algo dentro de mí, pero no me hallaba y no sabía, porque dentro del núcleo social donde yo vivía, pues yo era el arrocito del arroz, o sea, el arroz negro, ¿no? La piedrita. Dices, bueno, ¿por qué piensas diferente? De ahí ya tomé pues ya mi preparatoria, empecé a hacer una carrera técnica, y a mí me interesaba mucho salir a la vida, conocer las diferentes culturas, conocer diferentes cosas que a mí me interesaban mucho hacer. Pero en ese momento, pues yo me estaba hallando. Después de terminar mi carrera técnica, tenía 20 años, me aventé a poner mi primer negocio y comencé a ser emprendedor sin cero conocimiento. O sea, yo no tenía cero conocimiento, pero yo me sentía, no el emprendedor, me sentía el empresario, yo ya podía mover, hacer. Y de los 20 a los 30 años, pues tuve una situación de mucho estrés, de querer corretear el becerro de oro a través de mi vida. Sí buscaba nada más la economía, yo quería competir socialmente, ser alguien, y parecía que se me alejaban las cosas. Cumpliendo a los 30 años, conozco yo una persona que se dedicaba a la venta de alarmas, de sistemas de seguridad, y me invita a ser parte de su desarrollo de negocios, pero algo interesante, me invita a ventas. Oye David, yo te invito, yo veo que tienes un buen movimiento para vender, yo creo que tú podrías hacer cosas muy buenas acá, y me invita a vender. Yo me paso con él a ventas. En aquellos ayeres yo tenía un negocio tradicional en el cual pues había que pagar renta, había que pagar servicios, había que pagar empleados, había que pagar seguro social,
Y hay veces llegaba el fin de semana o el fin de quincena y uno rascándole y a veces sacando de la tarjeta de crédito, que es lo que peor puede hacer uno. Cuando uno le saca de una tarjeta de crédito para tapar un agujero, después ya no tienes para tapar y tienes que sacar de otra. Y yo caí en ese juego por desconocimiento, por la edad. Era una persona pues joven que nunca pasé por un proceso de ser empleado, que es lo importante. Muchas veces tienes que ser empleado para empezar a desarrollar algo, pero yo me tuve que empezar como emprendedor y empecé a emprender y empecé, híjole, a ver los problemas que uno tiene como emprendedor. Conozco a esta persona que de hecho me hice muy buen amigo de él, me invita a ser vendedor en el sistema de alarmas de una marca muy conocida que es americana, y pues me meto. Y yo me doy cuenta que al mes, curiosamente, yo generaba más economía solo que con todo mi equipo y todo mi grupo y un negocio que tenía de 10 años. Y fue mi primera decisión difícil que tomé en la vida. Cierra el negocio. Me acuerdo que yo siendo el menor, como ya te lo comenté, de varios hermanos, les comenté que iba a cerrar el negocio. Me dice, ¿cómo vas a cerrar un negocio que tienes 10 años? Sí. ¿Y cómo te vas a ir de vendedor? Y vas a cerrar un negocio, aquí tú eres el dueño y allá vas a pasar a ser un empleado, vas a ser empleado y vas a ser vendedor, pero prefiero, le dije, y que decido y cierro el negocio. Un caso curioso que comienza ahí es que algo tenía, ahí empecé a ver que yo tenía un don en las ventas, ahí empecé a desarrollar. Y el dueño de esta empresa, un querido amigo, pues voy a dar el nombre, Mauricio Jiménez Canet, que si algún día lo llega a ver, pues me daría gusto, que creó una empresa de Grupo Jica. Me dice, oye David, me habla, yo tenía 3 meses, 4 meses desarrollando el negocio como vendedor de sistemas de seguridad y me dice, voy a abrir Guadalajara. Y todos empezaron a levantar la mano, yo quiero, estaba su hermano, el querido Gonzalo, levantó la mano, y varios amigos de él que tenían amistad de mucho tiempo, le empezaron a levantar la mano, y yo quiero, yo me voy, Mauricio, a mí mándame, a mí mándame. Y yo pues agarré, yo me despedí de esa junta, estábamos en una junta platicando sobre las ventas, pues me despedí, me fui a mi casa, y en la noche que me habla mi querido Mauricio y me dice, oye David, acabo de tomar una decisión, a la persona que quiero enviar a Guadalajara, aperturar Guadalajara, es a ti. Ah, caray, ¿puedes? Sí, con gusto. Oye, pero tú traes tu carrito, traía yo un Chevy blanco de en aquellos tiempos. Y me dice, por favor, él estaba en Guadalajara, vas a pasar a las oficinas, vas a recoger a tales personas, te vas a traer una impresora, una computadora, y nos vemos, aquí está la ubicación. Y ahí comienza mi aventura en la vida, acabo de cumplir 30 años, por ahí más o menos, ¿sí? Y me voy a Guadalajara. Y me tocó aperturar Guadalajara en aquel sistema y hice un trabajo muy interesante ahí. ¿Qué es lo que sucede en ese trabajo? Siempre hay envidias. Todas las personas que están dentro de una empresa saben a veces pues las envidias, las molestias que se generan. Y como yo era el gerente general en aquellos ayeres y se habían hecho números muy interesantes, yo traía pues carro de la empresa, en aquellos ayeres traía un Excel, yo llegaba a la hora que quería, pero siempre he sido muy responsable. No importaba que yo llegara temprano, siempre los números eran muy buenos, ¿sí? Pero tanto estuvieron diciéndole al dueño de la compañía que pues yo no funcionaba, que tomó la decisión de correrme. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues en ese momento cuando me corre, pues yo digo, yo ya tenía relación con muchas personas en los sistemas de seguridad, y trabajé con el primo, le hablé inmediatamente a una persona que fue primo de un expresidente de México y le digo, oye, Rodrigo, ¿cómo estás? Habla David Muñoz, acá de Grupo Jica, así me dice, David, ¿cómo has estado? No nos hemos visto, porque como yo era el gerente general, a mí me tocaba codearme con todos los dueños de las empresas de esa franquicia, era una franquicia en la que se manejaba de esos sistemas de seguridad, ¿correcto? Y le digo, oye Rodrigo, no sé si me puedas atender, te quiero ir a saludar, a visitar, y pues sí, vente mañana, vente acá a las 10 de la mañana, yo estoy aquí en la oficina, y me da una cita y me voy para allá. Le platico lo que sucede, y me dice, qué barbaridad. Le digo, oye, pues quería ver si me la puedes dar de vendedor. Me dice, no, no vas a entrar de vendedor, vas a entrar de gerente. Te voy a dar ahorita un carro, te voy a dar un Excel, y le manda a hablar a todos los gerentes, tenían como 6 gerentes, me dicen, denle 2 o 3 personas de su equipo a David, mañana arranca a trabajar y me presenta con todos. Curiosamente, fíjense cómo es la vida, cuando se hacen bien las cosas, tenía trabajo.
¿Qué fue lo que sucedió cuando las cosas se hacen bien? Yo en aquellos momentos, cuando yo me había salido de Grupo Jica, lo llegamos a posicionar muy fuertemente en la ciudad de Guadalajara como la empresa número líder, la número uno. Y de hecho me lo dijo Rodrigo cuando yo me pasé con él. Me costó mucho trabajo rebasarte, David. O sea, yo ya tenía un renombre en el trabajo que yo había hecho. Por eso inmediatamente me dijo, no, qué vendedor, tú vas a entrar con el puesto de gerente, te voy a dar todo eso. ¿Qué creen que sucedió por hacer desde el destino? Cuando yo entro a esta empresa que se llama FBI, posiblemente bueno, se llamaba cuando existía, y posiblemente muchos van a detectar qué Rodrigo y qué primo de qué presidente fue, pues lo pueden detectar. Llevamos a primer nivel esta empresa y la donde yo estaba se cayó. Total, que después de 3 meses, estuve 3 meses aquí, me busca el dueño de la compañía, mi querido Mauricio, y me dice, oye David, quiero que te regreses conmigo. No, Mauricio, yo estoy muy bien. No, David, yo te quiero pedir perdón por la situación, yo me di cuenta de que te pusieron un 4, yo caí, desafortunadamente me movieron todo y yo caí. Y regrésate conmigo. No me voy a regresar porque hay gente que yo no quiero ver, gente que me traicionó. Y fue cuando me dice, regresa conmigo y voy a abrir Campeche. Vete para allá. Bueno, si me voy a Campeche, yo me quisiera llevar a 2 personas que eran vendedores de mi equipo. Me dice, vete, pero te voy a subir el sueldo. Y yo dije, híjole, ahora, ¿qué voy a hacer con esta persona que me dio la oportunidad? Regreso con Rodrigo, platico con él, pero le hice una pregunta, ¿tú qué harías en mi lugar, Rodrigo? Y me le dice muy honestamente, me regresaría, porque es una gran oportunidad que yo en este momento no te la puedo dar. Y regreso. Por azares del destino, eso fue en una situación de ventas y llegó un momento en que una persona, un familiar, se puso mal de salud. Y pasé yo un proceso de salud con esta persona, un familiar mío, que no le hallaban médicamente. Y fue cuando yo entré a la medicina alternativa. Eso es una parte fundamental. Les tenía que cortar un poquito de dónde vengo, porque ese fue un parte de aguas en mi vida y donde tomé otro camino en mi vida. Entonces empecé a observar y por azares del destino, aquí en el estado de México, en Tlalnepantla, llegué con un doctor que era un médico iridólogo en aquellos ayeres que me lo habían recomendado, pero lo que yo no les he platicado, que hubo un colapso de la franquicia de Estados Unidos que se manejaba en México, hubo un colapso y todo el mundo nos corrieron. No sé, yo creo que corrieron de todos los distribuidores que eran franquicia, posiblemente 3,000, 4,000 personas, no sé, de un día para otro nos quedamos sin trabajo. Y esta persona se me puso mal de salud y para mí fue todo un caos poderla ayudar a que saliera de ese sistema, pero todo de ahí comenzó el sistema de empezar a conocer la medicina alternativa. Ya habíamos pasado por varios doctores con varias especialidades y hasta por hospitalización de un mes y estaba con un tema de salud muy delicado. Me acuerdo en aquellos ayeres que yo hablé con una doctora que era especialista y que me dijo, David, tu familiar tiene un problema que es como un cáncer o peor que el cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Hay que hacer esto y confiar las decisiones. Y se le empezó a dar un medicamento que la traía pues básicamente noqueada. Por mi mamá, que conoce a este doctor en el banco, cosas interesantes del destino, me habla mi mamá y me dice, oye, hijo, aquí hay una solución, si quieres trae esta persona, a ver qué dice. Viajo, yo vivía en la ciudad de Guadalajara, viajo al estado de México, la llevo, la revisa, hace un análisis por el iris, yo llevaba un bonche de estudios de laboratorio y como todos los doctores, yo llegaba a enseñarles el bonche, que ellos lo revisaban y me dicen, no, permíteme, ahorita reviso los estudios, déjame primero revisar el iris y la iridología, y le empieza a revisar el iris y me empieza a decir, su problema comenzó así, trae esto así, se siente así, esto sí, y yo boquiabierto. Dije, este cuate es brujo, no puede ser posible, es que yo ya pasé por especialistas, me quedé sin economía,
estuvo hospitalizada, se le hicieron una serie de estudios y esta persona en 5 minutos me está diciendo qué problema tiene. Y se le empezó a dar tratamiento y curiosamente en menos de un mes había levantado increíblemente. Yo regreso a Guadalajara y digo, ¿esto de qué se trata? Esto está increíble. Yo me quedé sin economía por ayudar a esta persona a que se solventara, a salvarla, a ayudarla. Y con pocas cosas se pueden hacer. Entonces es cuando decido abrir yo una empresa que se llamaba ahí en Guadalajara Médica La Vanguardia y creé una membresía médica y empecé a visitar a doctores para aliarlos a mi sistema de tarjeta de salud que yo había creado. ¿Estamos de acuerdo? Había creado una empresa, tenía 25 personas trabajando para mí. O sea, me empecé a levantar de la nada y empecé a trabajar muy fuertemente y otra vez empecé a crecer. Pero me metí curiosamente, yo tenía una carrera de electrónica, después me dediqué a las ventas, me empecé a meter en la parte de salud, pero en la parte alternativa fue lo que me llamó muchísimo. Y creo que es algo importante escuchar esta historia de vida, porque es algo que me marcó y lo que ha llevado el cambio por lo que estoy haciendo hoy en día. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que yo iba a visitar a médicos, me dedicaba a vender, hacía cambaseo en la calle y le digo orgullosamente ese cambasear puerta a puerta y negocio a negocio. Yo así me hice un vendedor de los buenos de antaño, ¿sí? Y empezaba a hacer la red médica. Me acuerdo que llegué con muchos médicos de renombre allá en Guadalajara que me decían, oye, ¿tú eres médico? No, no soy médico, yo estoy queriendo hacer, pásame tu contrato, te lo firmo. Me dijo, si está un médico aquí involucrado, no te lo firmaba, pero si tú eres médico, confío en tu palabra. Y empecé a crecer y hice cosas muy interesantes. Una vez llega un doctor y me dice, oye David, ¿por qué tú no estudias que estás muy enfocado y te apasiona mucho la situación de la salud? Le digo, ¿a poco se puede estudiar? Sí, hay una carrera que está por la Secretaría de Educación Pública, que es el Instituto del ITEM, que está en Guadalajara. Me acuerdo que fui a preguntar ese día, era un miércoles, y dije, oye, vengo a pedir informes. Ya me dieron informes, me dieron un recorrido por el plantel de la escuela, y me dicen, el lunes comienzan las clases. ¿Qué crees? El lunes estaba ya inscrito, tomando clases. Hice mi proceso de toda la carrera, pero fue una situación difícil porque pues tenía que generar dinero, estudiar, comprar materiales, hacer prácticas. Era un estudiambre, ¿no? No era estudiante, era un estudiambre. Y yo me empecé a aventar y me empecé a meter en la consulta. O sea, yo empezaba a entender, afortunadamente por la formación que me dio mi mamá, a mí me trató de una forma muy natural mi mamá de sus 7 hijos. Y yo ya traía una formación de comer más natural, pero no comer en forma natural sin comer carne, no, comer una forma nutritiva integral. Yo ya lo traía, entonces yo empecé a asimilar mucho la información de la carrera de medicina y pues salí como médico naturópata o como terapeuta en medicina natural y puse un consultorio. Y una vez que tengo un consultorio, yo viviendo en Guadalajara, andaba investigando quién hacía un temazcal y llegué con una persona que tenía un temazcal. Entonces yo empecé a involucrar la medicina natural con la medicina ancestral. Y fue algo bien interesante, fue cuando yo llegué a los círculos de temazcales, a la medicina milenaria, y empiezo a fusionar todo. Y me dedico 4 años a dar consultas. Tuve un renombre muy interesante. Pude dar, me mandaron, di conferencias en la Yakult, daba conferencias en las escuelas. Después di 2 conferencias en lugares de gobierno que me hablaban. O sea, yo ya traía un renombre porque los resultados de lo que yo estaba haciendo, yo soy muy apasionado siempre en lo que hago y los resultados eran muy buenos. Pero yo ya no me sentía muy cómodo dando la consulta porque la gente tiende mucho a mentir en relación a su salud. Y yo a veces sentía que estaba perdiendo mi tiempo y tomé la decisión de dejar la consulta y de empezar a hacer conferencias y por azares del destino abrí un centro holístico ahí en Guadalajara y puse mi primer temazcal ceremonial. Y empezaba a llegar gente. Yo ya era estudiante y practicaba, cobraba y practicaba con las personas el masaje, las consultas y empecé a hacer algo muy interesante. Pero
algo que me llamó mucho la atención en consulta, que fue lo que me empezó a arrojar a lo que soy hoy en día, es que las personas me decían, oiga doctor, está muy bien lo que usted hace, pero ya no tengo dinero para la terapia. Y me fijaba que había temas mentales, espirituales y financieros para que las personas pudieran llegar a una salud corporal. Fíjate qué interesante. Entonces de ahí comencé yo a dar conferencias. Llegaban 50 personas a una conferencia y mi mentalidad es, si uno entiende, perfecto, yo me doy por bien servido. De ahí comenzó, y en la casa que yo rentaba en Guadalajara, puse mi primer temazcal, tenía una bodeguita, le adapté baños, le hice varias adaptaciones y de ahí arrancó mi caminar. Yo viviendo en Guadalajara, tenía un amigo que, bueno, ahorita es un conocido, por hacer del destino perdimos la amistad, que me invitaba mucho a hacer un multinivel de venta de producto. Y yo estaba peleado con esas cosas. Decía, no, a mí no, yo, como muchas veces tú me puedes entender, yo me dedico a esto, ¿no? Por hacer el destino, él se fue a un evento de Guadalajara a la Ciudad de México y cuando regresa me habla llorando. Hicimos muy buena amistad en aquellos ayeres. Y me dice, oye David, ¿qué crees? Me robaron la casa. Y yo dije, híjole, ¿cómo te ayudo? ¿Y saben cómo fue la forma que le dije yo en ese momento? ¿Cómo te ayudo? Dile, ¿dónde firmo? Me voy a inscribir a lo que tú estás manejando y te voy a ayudar a vender los productos. Me meto yo a esa empresa de multinivel y fue cuando, ¡paz! Me empecé a encontrar que todo lo que yo había hecho de ventas en el pasado, con las redes, podíamos ayudar a las personas a cambiar el concepto económico. Y de ahí comenzó un proceso yo en las redes, en los multiniveles, en los productos, y después me empecé a meter en cuestiones de Bitcoin, me empecé a meter en cuestiones de inversiones, pero empecé a desarrollar a la par. Yo hacía mi trabajo, pero a la par nunca me ha dejado, siempre me ha apasionado a mí dar cursos de liderazgo. Yo desarrollé un liderazgo muy interesante en mi vida, ayudar a que la gente se encuentre a sí mismo, pero no nada más económicamente. Fue cuando empecé a crear el sistema integral de cuerpo, mente, energía y finanzas. Hace casi 20 años atrás comencé en esta idea de crear algo. Quiero comentarles que yo me sentí muy bien, que hace 2 años o 3, no me acuerdo exactamente, en Dubái nos dieron un reconocimiento a Grupo Mashali, a TDM, al Centro Holístico, por la labor que estamos haciendo, la labor de llevarle a la humanidad un trabajo de cuerpo, mente, energía, finanzas, es único. Donde yo estoy en el entendido que hay personas que trabajan la cuestión corporal muy buenas y muy profesionales, sí lo hay. Hay personas que trabajan la cuestión mental que son muy profesionales, sí lo hay. Hay personas que trabajan la pasión energética o espiritual, también sí lo hay. Y hay personas que se dedican y que te pueden asesorar a que tú sepas cómo puedes empezar a generar una economía más fluida. Claro que lo hay, pero lo que no hay, ¿saben qué no hay? Alguien que mezcle estos 4 puntos importantes: cuerpo, mente, energía y finanzas. Y te quería contar un poco mi historia. Te la hice muy reducida la historia porque es una historia muy larga, muy bella. Yo me he sentido una persona muy bendecida por la energía ya del universo. Llámale Dios, yo le llamo Gran Espíritu. Yo lo aprendí mucho en los grupos de medicina ancestral con los indígenas. He creado una filosofía, he entendido las cosas, he creado una filosofía donde no haya manipulación de nada, donde se vaya dando una información y poco a poco las personas abran la caja de Pandora, empiezan a sacar el hilo, y entre ellos yo he entendido por mi expertise a través de mi vida que cuando nosotros le damos las herramientas, poco a poco empezamos a dar cursos digeridos, nada que sea muy rebuscado, que se vaya entendiendo, que vaya haciendo estos escalones de trabajar la persona propia, obviamente con una guía, ¿no? Aquí nosotros tenemos una guía que es cuerpo, que es mente, que es energía, que las finanzas fluyan a su vida, para de las finanzas retroalimentar todo este círculo virtuoso.
Convertir los círculos viciosos en círculos virtuosos fue lo que me apasionó y te estoy platicando un poco de mi historia por lo que hemos llegado. Entonces te quiero invitar que el día de mañana te acerques, estamos con una serie de retiros integrales, estamos haciendo cosas muy importantes y muy interesantes donde queremos que te acerques, pero hay un pasado para llegar a este presente. Hubo un trabajo donde ya estoy cerrando el tema, donde hubo una vez que me dijeron, David, si tú te dedicas a eso de la salud o te dedicas a lo alternativo, te vas a morir de hambre. Y un tiempo me estaba muriendo de hambre, porque yo comencé hace muchos años atrás, ahorita después del año 2012, ya es la tendencia. Después vamos a hablar qué es lo que genera el año, que hablaban los mayos del año 2012, los ciclos. Vamos a empezar a hablar de temas muy importantes, pero yo te quiero hacer este video para que conozcas de dónde nace todo esto. Hay un porqué, cómo se vino puliendo, cómo se vino observando y cómo se le vino. Han pasado miles de personas en los temazcales, han pasado miles de personas en los sistemas de redes, donde muchas personas han tenido un cambio en su vida increíble, donde muchas personas han tenido una experiencia de vida muy enriquecedora y donde muchos han cometido errores que es normal y están volviendo a retomar, pero ya saben el camino que tienen que tomar. ¿Por qué? Porque cuando llegamos nosotros aquí al planeta, no hay un manual para vivir la vida. No hay un manual, cuando tú llegues a ser padre, no hay un manual para educar a un hijo. Oye, para tener mi salud, oye, también quiero un manual. Es muy difícil encontrar, queremos a veces los manuales y lo único que podemos hacer es guiarte desde el corazón y desde el conocimiento y desde la sabiduría que nos han dado allá arriba, porque hay una sabiduría superior y por eso nos sentimos muy orgullosos que con todo este movimiento, la vida es movimiento, el viento genera movimiento, y vamos encontrándonos porque no hay una guía, cómo crear un proyecto, cómo ser un emprendedor, cómo ser empresario, no hay guías. Es lo único que he aprendido, que sobre la marcha vamos aprendiendo. Pues te quise compartir un poco de mi vida muy reducida, porque esto se podría hacer, es más, hasta en un libro muy interesante, porque no todo es color de rosa, todos pasamos por procesos de la vida, a veces la gente es muy buena para criticarte, para decirte, para juzgarte, y en realidad no sabe la lucha que uno está haciendo. Pero hay algo muy interesante, que cuando lleva uno un camino que siente desde el corazón, como guía del corazón, que es de bien, arriba llegan las bendiciones. Eso siempre acuérdate, ¿eh? Si tú estás haciendo algo de tu vida y no estás a gusto en tu vida, se va a requerir un gran valor para modificar y que hagas cosas diferentes. Nunca vas a poder tener resultados diferentes en tu vida haciendo lo mismo. Nunca, nunca, ¿eh? Eso olvídate, estás perdiendo el tiempo. El querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo es un sinónimo de locura. O sea, estás loco, no lo vas a poder hacer. Pero el tener las agallas y que vayas por lo que tú viniste a este planeta a desarrollar tu esencia, que veas todo ese oro interno que tienes dentro de ti y que tengas la valentía de accionarlo. Pero muchas veces siempre necesitamos un mentor, necesitamos una guía que nos diga, mira, por este camino puede pasar esto, vas a caerte, te vas a raspar las rodillas, vas a llorar, pero si no claudicas, vas a llegar a tierra prometida. Eso vale oro molido y eso es lo que nosotros queremos hacer, y por lo que te acabo de platicar de mi expertise, de mi vida personal que he vivido, he cometido muchísimos errores, o sea, no hay vidas perfectas y perdóname lo que voy a decir, qué flojera tener una vida perfecta si la vida es una aventura. Lo que yo quiero hacer con este video el día de hoy es decir que sí puedes. Claro que puedes ser la mejor versión de ti mismo, claro que sí puedes. Muchas personas cuando hay sus testimonios de vida te conectan, pero mucha gente dice, es que él sí pudo, yo no. Acuérdate que creer es crear y todo lo que tú crees en la mente es muy importante porque todo lo vas a materializar en tu vida. Por eso es importante trabajar en una forma integral. Pues te quiero dar las gracias si llegaste hasta este momento en este video. Mi nombre es David Muñoz Díaz. Ahorita soy el creador de Cuerpo, Mente, Energía, Finanzas.
el fundador de las ideas de lo que fue en aquellos ayeres BMI Temazcal, TDM, que es una asociación que tenemos, y al día de hoy lo que es Grupo Mashally. Te mando un fuerte abrazo y espero pronto conocerte por una videollamada, conocerte, que vengas a conocernos acá en nuestras instalaciones y que nos permitas hasta donde podamos ser un mentor en tu vida. Mucho gusto y que estés muy bien. Hasta luego.